El PSOE se dispara tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, según el último barómetro del CIS. 475 comentarios. Ver comentarios. El PSOE se dispara tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Según la encuesta del CIS, los socialistas lograrían hoy de celebrarse elecciones un 29,9% de los votos. En segundo lugar figuran PP y Ciudadanos, empatados con un 20,4%, mientras que Podemos con un 15,6%, se sitúa en cuarta posición. Lea en PDF los resultados del barómetro de julio. El efecto de la moción de censura contra Mariano Rajoy que llevó a Sánchez a la presidencia del gobierno ha sido decisivo para relanzar al PSOE en los vaticinios electorales. Los socialistas saltan casi 8 puntos respecto al barómetro del CIS publicado en abril. Entonces, su expectativa de voto era de solo un 22%, lo que les situaba en tercera posición tras PP y Ciudadanos. Vea en PDF los resultados del barómetro de abril. La diferencia que hay ahora entre el primer partido y sus perseguidores es de 9,5 puntos. Además, la suma de las fuerzas de izquierda PSOE más Unidos Podemos y sus confluencias es ya superior a lo que conseguiría el bloque de centroderecha PP y Ciudadanos. Los primeros aglutinarían el 45,5% de los sufragios en tanto que los segundos lograrían el 40,8%. La formación que encabeza Albert Rivera y que, según el barómetro de abril se colocaba en segunda posición por delante del PSOE con un 22,4%, pierde 2 puntos, en tanto que el PP se deja 3,6. El PSOE gana 7 puntos desde las generales respecto a los resultados que se lograron en las últimas elecciones generales de junio de 2016. El PSOE de Sánchez gana 7,2 puntos pasando del 22,7% que logró en las urnas a la previsión actual del 29,9%. Por su parte el PP, encabezado por Mariano Rajoy y vencedor de los comicios con un 33%, se ha dejado en el camino 12,6 puntos. Ciudadanos ha prosperado desde las elecciones de hace 2 años 7,3 puntos, aunque el triunfo de la moción de censura contra Rajoy que Rivera no apoyó les ha pasado ahora una factura de 2 puntos. El partido de Pablo Iglesias y sus confluencias ha perdido desde los comicios de hace 2 años 5,5 puntos y ahora permanece estancado en la cuarta posición. Por lo que se refiere al apartado de las fuerzas nacionalistas, ERC registra un ascenso de casi 1 punto en comparación con el barómetro de abril. Ahora obtendría un resultado del 3,9% de los votos, frente al 3% de hace 4 meses. Respecto a las elecciones generales, el Partido Republicano Catalán también exhibe una subida de 1,3 puntos. Por el contrario, el CAT desciende. En el barómetro del mes de abril conseguía un 1,7% y ahora se queda con un 1,3%. En las generales de 2016 logró el 2% de los sufragios. Pedro Sánchez, el pasado 17 de julio en el Congreso, durante la presentación de su programa de gobierno. Bernardo Díaz. El primer CIS tras la moción de censura. ¿Es este el primer barómetro del CIS con intención de voto tras la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno, de manera que mide el efecto en la opinión del electorado de los primeros pasos del nuevo ejecutivo, ya que la encuesta se realizó en los primeros días de julio, justo cuando se cumplía un mes de la llegada del nuevo presidente a la Moncloa?
En ese primer mes el gobierno ya había emprendido un proceso de acercamiento y diálogo con la Generalitat que había arrancado con la reunión mantenida entre Sánchez y Torra y, además, se había iniciado el traslado de los políticos independentistas presos a cárceles catalanas. Igualmente recoge el efecto de la salida de Mariano Rajoy e incluso la impresión que causó en el electorado la puesta en marcha, por primera vez, de un proceso de primarias en el PP para elegir a su nuevo líder, un proceso que, en su primera vuelta, limitó la pugna a dos candidatos, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado. El barómetro, sin embargo, no mide el impacto de la victoria final de Casado, puesto que ésta se produjo el 21 de julio, cuando el trabajo de campo del sondeo ya había finalizado. La trascendencia de estos acontecimientos explica el vuelco en la intención de voto. Hace 4 meses, en abril, el CIS presentaba un panorama bien distinto al actual. El PP se mantenía como primera fuerza política si bien arrastraba una clara tendencia a la baja. Ciudadanos seguía su estela ascendente y escalaba hasta la segunda posición pisando ya los talones a los populares y dejando atrás al PSOE, que figuraba como tercera fuerza. Unidos Podemos por su parte, se colocaba en cuarto lugar. En cualquier caso, la distancia entre los 4 principales partidos era muy pequeña, apenas 4,5 puntos, lo que de confirmarse en las urnas dibujaría nuevamente un escenario político fragmentado en el que para gobernar serían imprescindibles los pactos. Pedro Sánchez, el líder más valorado según el barómetro de julio del CIS, el dirigente socialista se ha convertido en el líder político más valorado del país tras su llegada a Moncloa, recogiendo una importante subida respecto a su trayectoria en los últimos meses. Sánchez pasa de un 3,35 de nota a una puntuación de 4,04. Albert Rivera sufre una notable bajada en su valoración con una pérdida de 0,44 puntos. Ahora recibe una puntuación de 3,35 cuando en abril era de 3,79 y en enero de 4,01. La encuesta del CIS se hizo antes de que el PP eligiera nuevo líder, así que el barómetro de julio no recoge la opinión de los españoles sobre Pablo Casado. Álvaro Carvajal. Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Sergio González. Pedro Duque, el ministro más valorado un mes después de haber sido nombrados cuando se realizó la encuesta. Ningún ministro de Pedro Sánchez baja del 4,3 en valoración y uno de ellos aprueba, algo insólito en la valoración de líderes. Se trata del astronauta Pedro Duque y ministro de Ciencia e Innovación, que obtiene un 5,41 sobre 10. Siguen a Duque el ministro del Interior y exjuez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska, que obtiene un 4,89. La ministra de Economía, Nadia Calviño, es la tercera en el podium, con un 4,81. Le siguen la vicepresidenta, Carmen Calvo, que obtiene un 4,77, y el ministro de Exteriores, Josep Borrell, con un 4,76. Luis Ángel Sanz. Te puede interesar relacionados.